Eres muy afortunado porque ahora sí hay un hombre de verdad en esta familia. Viejo inútil, gritó mi yerno en voz alta frente a todos durante la cena. Todos se rieron y yo simplemente respondí, excelente, entonces tú puedes pagar la cuenta. Cuando el mesero deslizó la cuenta de $191,000 por la mesa, él perdió la compostura por completo. Las risas resonaron por todo el lujoso restaurante. Los candelabros de cristal se reflejaban en las costosas copas de vino, pero para mí, el lugar se sentía más frío que nunca. Me quedé sentado con calma, con las manos entrelazadas sobre la mesa. Frente a mí estaba Alejandro, mi arrogante yerno, con su traje brillante. Dio un sorbo a su vino mientras me miraba con desprecio. Mi hija, Ximena, mantuvo la mirada baja sobre su plato. No dijo nada. Ni una sola palabra para defender a su propio padre. Bienvenidos de nuevo a Venganza Perfecta. Mi nombre es Eduardo, tengo 66 años. Me alegra que estén aquí. Quédense con mi historia hasta el final y comenten el número 1 para que podamos comenzar. Alguna vez creí que entendía lo que era la familia y el respeto, pero me equivoqué, especialmente con Alejandro. En mi mundo de la contabilidad, todo debe cuadrar. Cargos y abonos, ingresos y egresos. Pero en esta casa, la balanza se había inclinado por completo. Alejandro gastaba mi dinero como si fuera una recompensa por su existencia. Me llamaba una cuenta incobrable. Trataba mi paciencia como la depreciación de un viejo inútil. El mesero se acercó y colocó la carpeta de cuero con la cuenta sobre la mesa. La empujé suavemente hacia Alejandro. Un movimiento pequeño, pero tan pesado como una declaración de guerra. Alejandro se burló y abrió la carpeta. La sonrisa en sus labios se congeló. $191,000. El costo de la extravagante cena que había pedido para impresionar a sus amigos. Su cara pasó de estar roja por el vino a pálida de pánico. Me miró a mí y luego otra vez a la cuenta. Tartamudeó, ¿por qué es tanto? Tomé un sorbo de agua. Mi voz era firme, como si estuviera leyendo un reporte financiero. Dijiste que eras un hombre de verdad, Alejandro. Un hombre de verdad no dejaría que un viejo inútil pagara por su orgullo, ¿verdad? Alejandro miró a su alrededor. Sus amigos empezaron a susurrar. La arrogancia de hace un rato desapareció, reemplazada por una profunda humillación. Sacó una tarjeta de crédito de su cartera con las manos temblorosas. Yo conocía esa tarjeta. Era una tarjeta adicional vinculada a mi cuenta. Pero había algo que Alejandro no sabía. Esa misma mañana, le había puesto un bloqueo temporal. La terminal pitó repetidamente. Declinada. Alejandro empezó a sudar. Lo intentó de nuevo. Declinada. El silencio invadió la mesa. Me levanté y me ajusté los botones del saco. Parece que tu crédito ha tocado fondo, Alejandro, le dije en voz baja, para que solo él pudiera escucharme. Me di la vuelta y me alejé, dejando a mi yerno batallando con la cuenta y con las miradas burlonas a su alrededor. Esto era solo el principio. Había pasado 40 años auditando grandes corporativos. Ahora era momento de realizar una autopsia financiera dentro de mi propia familia. Cada número falso sería expuesto. Cada deuda emocional sería pagada en su totalidad. Salí del restaurante. El viento de la noche era frío, pero mi corazón se sentía ligero. El juego de Alejandro terminaba aquí. El mío apenas había comenzado. Después de la noche en el restaurante, el ambiente dentro de la casa se volvió tenso y pesado. Alejandro ya no gritaba. Eligió una forma diferente de atacar. Más sutil, más perversa. Comenzó un plan que yo llamé una toma hostil. Su objetivo era convertirme en un extraño dentro de la misma casa que había pasado toda mi vida construyendo. Empezó en la cocina, el lugar donde Margarita, mi difunta esposa, alguna vez había puesto todo su corazón para cuidar a nuestra familia. Estaba preparando un estofado tradicional que a mis nietos les encantaba. Alejandro entró, sin ser invitado. Se quedó ahí con los brazos cruzados, mirándome con falsa lástima. Lo estás haciendo todo mal, dijo con un tono condescendiente.
Mira esa flama, está muy alta, y tu forma de usar el cuchillo es muy torpe. A tu edad, deberías estar descansando. Ya no hagas que los niños coman estas cosas pasadas de moda. Me arrebató el cucharón de la mano y tiró toda la olla de caldo por el fregadero. El sonido del agua yéndose por el desagüe se sintió como el sonido de mi corazón rompiéndose. Esa era la receta de Margarita. No solo tiró una comida. Estaba borrando mis recuerdos. Miré a Ximena. Mi hija estaba parada en la puerta, retorciendo nerviosamente la orilla de su blusa. Ximena, solo quería cocinarle a los niños, dije suavemente, con la voz temblorosa. Ximena miró a Alejandro y luego me volteó a ver a mí. Papá, Alejandro tiene razón. Has estado muy olvidadizo últimamente. Ayer, incluso olvidaste apagar la tetera. Solo estamos preocupados por ti. Me quedé helado. Nunca había olvidado la tetera. Era una mentira, una semilla de duda que Alejandro había plantado en la mente de mi hija. Estaba llevando a cabo una campaña de desgaste. Quería convertirme en un activo depreciado, un objeto viejo listo para ser dado de baja. El aislamiento comenzó a extenderse a mis nietos. Emma y Leo, los niños que solían aferrarse a su abuelo todas las noches, ahora cada vez que intentaba leerles un cuento, aparecía Alejandro. Vamos, niños, dejen descansar al abuelo. Está cansado. Vayan a jugar el nuevo videojuego que les compré, decía, alejándolos de mí. Me quedaba solo en el pasillo oscuro. Sus risas resonaban desde la sala, pero un muro invisible me separaba de ellos. Alejandro había tomado la posición central. Controlaba cada flujo de información. Me convirtió en un fantasma dentro de mi propia casa. El punto máximo llegó en la cena de Navidad, la festividad más importante para mí. Yo había preparado la lista de invitados y el menú con un mes de anticipación, pero en la mañana del 24 de diciembre, Alejandro lo anunció como si nada. Cancelé todos los planes. Este año, vamos a cenar en el club de mi amigo. Tú serás el invitado de honor, así que no tienes que preocuparte por nada. Invitado de honor, en mi propia casa. Alejandro había cambiado todo sin hacerme una sola pregunta. Estaba convirtiendo al dueño en un residente temporal. Estaba realizando un inventario del hogar, y silenciosamente me estaba eliminando de la lista de personas con autoridad. Me miré en el espejo. Mi cara estaba vieja, pero mis ojos seguían afilados. Alejandro pensaba que yo era un deudor débil. Olvidó que yo era contador. Sé cómo observar. Sé cómo esperar. Y sé cómo reconocer a un estafador cuando empieza a confiarse demasiado. La mayor lección que aprendí en mi carrera es esta: nunca confundas la paciencia con la debilidad. Cuando das un paso atrás para mantener la paz, un depredador lo ve como una invitación a acercarse más. Alejandro se estaba acercando demasiado. Lo que no sabía era que estaba entrando en una zona de auditoría que nunca podría cuadrar. Empecé a anotar todo. Cada gasto que hacía Alejandro, cada mentira que decía, cada acto de intromisión. El balance general de la traición iba tomando forma, y Alejandro Morales, o Alejandro Macías, o cualquier nombre que estuviera usando, pronto descubriría que el precio de la arrogancia puede ser extraordinariamente caro. La presencia de Alejandro se había convertido en un virus. Se coló en cada rincón de los pensamientos de mi hija. Comenzó una campaña que en el mundo financiero se llamaría una rebaja en la calificación crediticia, pero aquí estaba rebajando mi dignidad. Suegro, ¿dónde dejaste las llaves esta vez?, preguntó Alejandro con voz cortante mientras la familia se preparaba para salir. Me paré junto a la puerta y con calma señalé el gancho. Están justo ahí, Alejandro. No pareció avergonzado en lo absoluto. En lugar de eso, volteó a ver a Ximena y soltó un suspiro exagerado. ¿Ya ves? Acabo de verlo caminando por ahí con las llaves y luego se le volvió a olvidar. De verdad tenemos que reconsiderar lo de dejarlo manejar. Podría ser peligroso para los niños. Ximena me miró. Sus ojos ya no transmitían un simple cariño. Ahora había lástima, mezclada con preocupación. Papá, tal vez Alejandro tenga razón. Te ves cansado últimamente. A lo mejor deberíamos guardarte las llaves del carro, solo por seguridad.
Sentí un nudo en el pecho. Ese carro era lo último que me hacía sentir libre. Alejandro intentaba cortarme las piernas. Quería que dependiera completamente de él. Me estaba convirtiendo en un anciano senil a base de mentiras repetitivas, un truco psicológico barato que funciona sorprendentemente bien en las personas que quieren creerlo. La cena de Navidad en el club del amigo de Alejandro fue un desastre cuidadosamente orquestado. Deliberadamente me sentó en un rincón oscuro. Cuando me presentó a sus amigos, su voz tenía un tono de cortesía burlona. Él es mi suegro. Solía ser un gran contador, pero ahora solo quiere relajarse y olvidarse del mundo. Todos en el salón se echaron a reír. Me quedé sentado ahí como un mueble viejo, que solo sacaban para decorar la resplandeciente imagen de Alejandro. Lo vi sacar su cartera y pagar por un costoso whisky extranjero, usando la tarjeta de crédito que yo había reactivado después del incidente en el restaurante. Estaba gastando mi dinero para comprar el respeto de unos extraños. La peor parte llegó cuando regresamos a casa. Alejandro había vaciado mi oficina sin preguntarme. Los archivos, las libretas de 40 años de trabajo, todo había sido empaquetado en cajas de madera y arrojado a la bodega. Ya no necesitas esta basura, dijo Alejandro, cuando me vio de pie, en estado de shock, dentro de la oficina vacía. Te puse un sillón de masaje nuevecito aquí. Solo siéntate, ve la televisión y deja de preocuparte por los números. Ya es demasiado para tu cerebro. Estaba borrando mi carrera, borrando mi identidad. Para Alejandro, yo no era un ser humano. Yo era un recurso para ser explotado por completo antes de ser desechado. Él quería esta casa, esta riqueza e incluso la lealtad de mi hija. No discutí. Caminé hacia la bodega y abrí una de las cajas. No buscaba los viejos libros de contabilidad. Buscaba un teléfono de repuesto que había escondido ahí. Lo encendí y comencé a instalar un software de monitoreo financiero vinculado a nuestras cuentas familiares. Alejandro creía que me había arrinconado. Creía que había desarmado a un anciano, pero había olvidado una regla de oro de la contabilidad. Cuando los pasivos crecen demasiado sin garantía, el sistema activa automáticamente una alerta de riesgo. Miré por la ventana. Alejandro estaba parado en el patio con una copa de vino, riendo con mucha seguridad. No tenía ni idea de que yo estaba comenzando una autopsia financiera a gran escala, y la primera incisión sería el verdadero origen del nombre Alejandro Macías. Los depredadores siempre dejan rastros cuando su avaricia se vuelve demasiado grande. Y Alejandro era muy avaro. Esto ya no se trataba de ser educado. Se trataba de supervivencia, y estaba a punto de mostrarle lo preciso y aterrador que puede llegar a ser un contador cuando lo llevan al límite. Esta humillación le sería devuelta con interés compuesto. La verdad rara vez surge de confesiones. Surge de las grietas más pequeñas que deja un estafador cuando se confía demasiado. En el caso de Alejandro, esa grieta fue su absoluto desprecio hacia mí. Pensó que yo era un objeto roto. Nunca se molestó en ser cuidadoso. Esa tarde, yo estaba sentado en la sala. Mi nieta Emma estaba jugando en su celular. De pronto, un teléfono empezó a sonar. Pero no era el mío, y no era el de Emma. Era un teléfono extraño que estaba dentro del bolsillo del abrigo de Alejandro, colgado en el perchero. Emma lo contestó. Abuelo, alguien llamado David está llamando a papá, me dijo. Le quité el teléfono de las manos. La pantalla mostraba un número desconocido y un mensaje apareció inmediatamente después. Alejandro Morales, si no pagas la deuda para el viernes, iremos a tu casa. No creas que cambiarte el nombre puede esconder tu deuda de juego. Alejandro Morales. Ese nombre me cayó como un rayo. El nombre de mi yerno era Alejandro Macías. ¿Por qué este hombre, David, lo llamaba Morales? ¿Y por qué a un supuesto hombre de verdad lo perseguían por deudas de apuestas? Rápidamente anoté el número de teléfono y ese extraño nombre. Cuando Alejandro entró a la habitación, volví a poner el teléfono exactamente donde había estado. Me miró con sospecha y luego sonrió con superioridad. Agarró su abrigo y salió, lanzándome una mirada arrogante mientras se iba. Fui directo a mi oficina y encendí la computadora. Era momento de usar 40 años de habilidades contables para seguirle el rastro.
Un buen contador nunca mira únicamente lo que aparece en el balance general. Buscamos los flujos ocultos de dinero, las transacciones sospechosas. Empecé a buscar el nombre de Alejandro Morales en varias bases de datos legales y financieras a las que aún tenía acceso. Lo que apareció en la pantalla hizo que el corazón me latiera a 1000 por hora. No había solo un Alejandro Morales. Había un historial de antecedentes penales ligado a ese nombre. Robo de identidad, fraude financiero y peor aún, se había casado 3 veces antes. Cada vez que se casaba, cambiaba su apellido. Era como un parásito. Buscaba familias con dinero, se infiltraba, drenaba sus recursos y luego desaparecía bajo una nueva identidad. Ximena no era su primera esposa. Era simplemente la siguiente víctima en una larga lista de mujeres a las que había engañado. Mientras más investigaba, más escalofríos sentía. Alejandro había usado mi casa en secreto como garantía para algunas de sus deudas. Había falsificado mi firma en varios documentos de poderes notariales. No solo quería vivir en esta casa. Quería devorarla entera. Me miré las manos. Estaban temblando. No de miedo, sino de una furia abrumadora. Había insultado a Margarita. Había engañado a mi hija. Había convertido a mis nietos en herramientas para sus planes. Si creen que Alejandro merece un castigo, presionen el botón de me gusta para saber que me apoyan. En el mundo de la contabilidad, a esto le llamamos una toma hostil fraudulenta. Alejandro creía que controlaba el flujo de efectivo. Creía que me había aislado. Pero cometió un error fatal. Dejó un rastro digital. Y para un contador, ese rastro es nada menos que una sentencia de muerte. Abrí un archivo nuevo. No un archivo de impuestos, sino un archivo de evidencias. Lo llamé la autopsia financiera de Alejandro Morales. Despegaría cada capa de sus mentiras. Haría que pagara por cada peso que había robado. Esa noche, vi a Alejandro sentado en la mesa durante la cena con esa misma expresión arrogante. Sonreí. Una sonrisa que él no podía entender. ¿Te gustan los números, verdad, Alejandro? Pensé en silencio. Entonces prepárate, porque los números que se aproximan te van a presentar una deuda que nunca vas a poder pagar. La justicia se acerca y estará calculada hasta el último decimal. Puse llave a la puerta de mi oficina. El brillo de la pantalla de la computadora se reflejaba en mi cara. Esta noche, no era un anciano confundido. Era un auditor llevando a cabo la investigación más importante de mi vida. Lo llamé la autopsia financiera de Alejandro. Los números empezaron a moverse por la pantalla. Accedí a los estados de cuenta de las tarjetas de crédito. Una verdad aterradora apareció. Alejandro no solo estaba gastando a lo loco. Estaba retirando efectivo en casinos a las afueras de la ciudad. 17,000 dólares pesos, 34,000 dólares pesos. Dinero que desaparecía en un pozo sin fondo. Investigué más a fondo sus matrimonios anteriores. 3 mujeres, 3 estados diferentes. El patrón era aterradoramente constante. Él aparecía como un salvador. Se ganaba su confianza. Absorbía sus bienes y luego desaparecía cuando los acreedores empezaban a tocar a la puerta. Alejandro Morales no era mi yerno. Era un buitre alimentándose de cadáveres financieros. Pero lo que me oprimió el pecho no fue la astucia de Alejandro. Fue un archivo de audio guardado automáticamente en el disco compartido de la familia. Me temblaban las manos al presionar reproducir. La voz de Ximena llenó la habitación. Mi hija, con Alejandro. Sé que le va a doler a mi papá, pero necesitamos ese dinero, dijo Ximena. Su voz sonaba culpable, pero decidida. Mi papá todavía se siente responsable por la muerte de mi mamá. Si le decimos que es para el futuro de los niños, no se va a negar. Luego habló Alejandro, con la voz llena de satisfacción. Exacto, mi amor. Tu papá es solo un recurso. Necesitamos exprimirle todo lo que podamos antes de que sea demasiado tarde. El viejo ya no necesita el dinero. Me quedé helado. Cada palabra se sintió como una cuchillada en el pecho. Ximena había sido cómplice.
Mi propia hija había usado el dolor más profundo de mi vida como carnada. Me veían como un recurso, como una cuenta de banco sin sentimientos. Esa traición dolió más que cualquier pérdida financiera que hubiera enfrentado en mi vida. Abrí el perfil oculto de redes sociales de Alejandro. Había una foto de él en aquel restaurante elegante de la otra noche. Estaba sonriendo de oreja a oreja, sosteniendo una copa de vino caro. La descripción debajo de la foto me dio asco. La vida es buena cuando un viejo estúpido paga todo. Así es como se ve la libertad financiera. Un viejo estúpido. Así era como me definía. Pensaba que ya había ganado. Creía que mi silencio se debía a la confusión de la vejez. No se daba cuenta de que, en la contabilidad, el silencio a menudo significa que una auditoría está a punto de comenzar. Empecé a imprimir documentos. La impresora zumbó suavemente durante toda la noche. Página tras página salía llena de números rojos. Evidencias de robo de identidad, registros de deudas de apuestas, documentación de préstamos fraudulentos usando mi casa como garantía. Todo estaba claro ahora. Alejandro Morales había pedido prestados más de $8,500,000 de pesos a nombre de Ximena y mío. Había empujado a esta familia al borde de la bancarrota sin que Ximena siquiera entendiera la magnitud del peligro. Ella creía que solo estaba tomando un poco de dinero. No se daba cuenta de que estaba ayudando a un hombre a incendiar la casa entera. Apagué la computadora. Por la ventana, la primera luz del amanecer comenzaba a aparecer. Esta noche, la autopsia había terminado. El cadáver del engaño ahora yacía sobre la mesa. Alejandro creía que me había aislado, pero él era quien estaba rodeado. Había elegido al oponente equivocado. Había elegido a un hombre que se había pasado toda su vida trabajando con números, y los números no tienen piedad. Solo tienen una precisión absoluta. Mañana, la balanza de la justicia empezaría a moverse, y me aseguraría de que Alejandro Morales pagara cada deuda que tenía, tanto financiera como moral, con una tasa de interés que nunca hubiera imaginado. A la mañana siguiente, me desperté con una extraña claridad. El dolor por la grabación de Ximena se había convertido en un tipo de combustible frío. En los negocios, cuando un socio te traiciona, no lloras. Te reestructuras. Bajé las escaleras y vi a Alejandro desayunando tranquilamente en la cocina de Margarita. Buenos días, suegro. Se ve un poco cansado hoy. Tal vez debería llevarlo a ver a un psiquiatra, dijo Alejandro, todavía masticando su pan tostado. Lo miré directamente a los ojos. Ya no quedaba paciencia en mi mirada. Gracias, Alejandro. Me siento perfectamente bien. De hecho, anoche acabo de completar una conciliación financiera muy interesante. Se quedó congelado por un segundo, y luego se burló de nuevo. Pensó que yo estaba divagando. No tenía idea de que ya tenía la navaja en la garganta. Salí de la casa y manejé directo a la oficina de mi viejo abogado, Jorge. Habíamos trabajado juntos durante 30 años. Jorge miró el montón de documentos que puse sobre su escritorio y levantó las cejas. Eduardo, esto no es un caso civil normal. Esto es penal. Asentí. Quiero cortarle el suministro, Jorge. Quiero que se asfixie financieramente antes de que se dé cuenta de lo que está pasando. Mi campaña comenzó. Paso 1. Cortar los pagos de colegiatura de la escuela privada de Emma y Leo. $210,000 cada mes. Alejandro había estado usando esa cuenta como fachada para retirar efectivo. Cambié la estructura de pago a una transferencia directa desde un fideicomiso bloqueado. Alejandro nunca volvería a tocar un solo peso de la colegiatura de los niños. Paso 2. Cancelar la autorización de la tarjeta de crédito adicional de Ximena. Sabía que Alejandro la había estado usando para apostar y tomar. Cuando intentara pasarla esa misma tarde, le aparecería el mensaje: cuenta cerrada por violación de seguridad. Paso 3, y el más importante, inicié el proceso legal para liberar la casa de las obligaciones de los préstamos personales de Alejandro. Había falsificado mi firma para usar la propiedad como garantía. Con la ayuda de Jorge, presenté un aviso de emergencia por fraude de identidad ante el banco. Me senté en una cafetería frente al banco, mirando mi celular. Las notificaciones empezaron a llegar una tras otra.
Las cuentas de Alejandro estaban siendo congeladas. Sus deudas de apuestas pronto se le vendrían encima en cuanto sus acreedores se dieran cuenta de que el flujo de efectivo había desaparecido. Una extraña calma se apoderó de mí. Este era el arte de la precisión. La justicia no necesita ser ruidosa. Necesita ser calculada. Alejandro creía que estaba jugando ajedrez con un anciano confundido. No se daba cuenta de que estaba jugando contra un gran maestro de los números. Regresé a casa por la tarde. Desde lejos, vi a Alejandro parado en el patio con el celular en la mano, con la cara roja de coraje. Estaba gritándole al auricular. Acababa de descubrir que el grifo del dinero había sido cerrado por completo. Pasé de largo sin siquiera mirarlo. Eduardo. ¿Qué hiciste? Alejandro se me puso enfrente, con la voz temblando de furia. Me detuve y le acomodé el cuello de la camisa lentamente. Simplemente estoy haciendo un ajuste de balance, Alejandro. En la contabilidad, cuando los gastos superan a los ingresos, recortamos personal. Y tú, Alejandro, eres el gasto más inútil que he visto en mi vida. Levantó la mano como si fuera a golpearme, pero la mirada afilada en mis ojos lo hizo dudar. No me pongas a prueba, Alejandro Morales. Conozco cada identidad que has usado. Conozco a cada acreedor al que le debes. Y acabo de enviarle esta dirección a tu amigo David. La cara de Alejandro pasó de estar roja a un pálido fantasmal. Toda la arrogancia se desvaneció al instante. El depredador por fin se había dado cuenta de que estaba atrapado dentro de una jaula financiera sin salida. El juego de verdad había cambiado. La casa que alguna vez se sintió como un hogar, ahora se había convertido en un frío campo de batalla. Los gritos de Alejandro resonaban en la sala. Acababa de recibir un aviso de la escuela privada de los niños. El pago de colegiatura de $210,000 había sido rechazado. Llamó frenéticamente al banco, pero no recibió más que respuestas automáticas sobre cuentas congeladas. Me senté en silencio en la cocina, preparándome una taza de té con mucha calma. Unos pasos pesados se acercaron. Alejandro irrumpió en la cocina, con los ojos inyectados en sangre y el aliento apestando a humo de cigarro. ¿Qué hiciste, viejo?, rugió Alejandro. ¿Quieres que expulsen a los niños de la escuela? ¿Quieres que tu hija sea humillada porque no puede pagar las cuentas? Puse la taza de té sobre la mesa. El sonido de la porcelana tocando la madera fue seco y agudo. Yo no hice nada, Alejandro. Simplemente estoy protegiendo mi propiedad de un ladrón de identidad. Si fueras el hombre de verdad que dices ser, entonces $210,000 no deberían ser un problema para ti. Alejandro se abalanzó hacia adelante, pero apareció Ximena. Nos miró a ambos con cara de agotamiento. Papá, ¿qué está pasando? Mi tarjeta no funciona. Todo está bloqueado. Miré a mi hija. Se me encogió el corazón, pero mi determinación se mantuvo firme. Ximena, he creado un fondo de fideicomiso para Emma y Leo. Su colegiatura y su futuro están completamente protegidos, pero el fideicomiso tiene una condición. Alejandro nunca podrá tocar un solo peso. Ximena se quedó petrificada. Alejandro volteó hacia ella, con esa mirada calculadora de nuevo. Empezó con su manipulación de siempre, el mismo viejo truco que siempre creyó que funcionaría. Ximena, ¿ves esto? Tu padre ha perdido la cabeza. Quiere destruir a nuestra familia. No le di tiempo de continuar. Saqué un sobre grande de mi bolsillo. Este es el expediente de Alejandro Morales, dije con calma. 3 exesposas, 5 cargos por fraude y una enorme deuda de apuestas que ahora se dirige directo a esta casa. El color desapareció de la cara de Alejandro. Intentó arrebatarme el sobre, pero di un paso atrás. No te gastes, Alejandro. Los documentos originales ya están en la oficina de mi abogado. La policía también tiene una copia sobre las firmas falsificadas que usaste para hipotecar esta casa. Esa noche instalé un nuevo sistema de seguridad en toda la casa. Ya no confiaba en las cerraduras viejas. Se instalaron cámaras. Una compañía de seguridad privada comenzó a monitorear la propiedad las 24 horas del día. Lo llamé la fortaleza defensiva.
Una vez que se corta el suministro, los depredadores se vuelven peligrosos. Necesitaba asegurarme de que mis nietos estuvieran a salvo antes de que llegara la verdadera tormenta. Me paré en el balcón mirando hacia el jardín de rosas de Margarita. Alejandro estaba debajo de un árbol haciendo llamadas a escondidas. Estaba intentando pedir dinero de emergencia prestado. Estaba intentando escapar. La sabiduría y la paciencia son las mejores armas de la vejez. Había pasado toda mi vida cuadrando números complejos. Alejandro era solo un pequeño error en el libro mayor final de mi vida. La justicia no necesita ruido. Necesita precisión. Sabía que Alejandro pronto cometería un error desesperado. Esa es la naturaleza de los hombres avariciosos cuando están acorralados. Creía que aún podía manipularme a través de los sentimientos de Ximena. De lo que no se daba cuenta era de que yo ya había cortado toda la tubería de culpa de la que se había estado aprovechando. Mañana, la autopsia financiera estaría completa. Cada pieza de evidencia saldría a la luz. Y Alejandro Morales por fin aprendería que la deuda que tomó de mi vida no tenía fecha de vencimiento. Tenía un solo final posible. Un castigo absoluto. El silencio dentro de la casa ahora llevaba el olor de una explosión a punto de suceder. Alejandro ya no fingía ser el esposo perfecto. Caminaba de un lado a otro por la sala como un animal enjaulado. El sudor le corría por la frente. Acababa de recibir otra llamada de David. Esta vez no solo le exigían dinero, también estaban amenazando su vida. Me senté frente a él con total calma. En mis manos estaba el expediente que contenía los registros de sus exesposas. Alejandro miró los papeles y luego a mí. Empezó a reírse como un lunático. ¿Crees que ya ganaste, viejo? ¿Crees que unos cuantos papeles pueden detenerme? Alejandro se acercó, con la voz siseando entre los dientes. Ya tengo tu firma en los documentos de la casa. Solo necesito un poco más de tiempo para legalizarlo. Lo miré sin parpadear. ¿Te refieres al documento de la hipoteca donde escaneaste y falsificaste mi firma? Esta mañana envié una muestra verificada de mi firma al perito del banco. Alejandro, ese préstamo ya fue suspendido. No tienes dinero. No tienes casa. Y ahora, ni siquiera tienes identidad. Alejandro se abalanzó hacia adelante y me agarró del cuello de la camisa. Su cara estaba torcida de rabia. Ximena gritó desde las escaleras. Acababa de presenciar la verdadera cara del hombre que alguna vez amó. Un hombre violento. Un estafador profesional. «Suelta a mi papá». Ximena bajó corriendo las escaleras y empujó a Alejandro para alejarlo de mí. En su mano tenía el celular reproduciendo la grabación que le había hecho escuchar esa misma tarde. La grabación donde Alejandro nos llamaba a ambos nada más que recursos para explotar. Alejandro se quedó paralizado. Miró a Ximena, luego al teléfono. Su expresión cambió rápidamente mientras intentaba recuperarse. Mi amor, es un malentendido. Me vi obligado a decir esas cosas para proteger a nuestra familia. Cállate. Ximena le dio una bofetada en la cara. La verdad por fin había salido a la luz. Ella había despertado. El dolor de la traición se había convertido en fuerza. Ya no era su peón. Alejandro dio un paso hacia atrás. Sabía que lo había perdido todo. La confianza del depredador se desvaneció. Sacó una pequeña navaja plegable de su bolsillo. Un acto desesperado de un hombre que no tenía a dónde ir. Lo destruiste todo, gritó Alejandro. Si yo no me puedo quedar con esta casa, entonces nadie lo hará. No me moví. En su lugar, levanté mi tablet. La cámara de seguridad estaba transmitiendo en vivo las imágenes de afuera del portón. Un carro negro se acababa de detener. Unos hombres muy grandes se estaban bajando. Tu amigo David ha llegado, Alejandro. Les pagué una pequeña parte de los intereses a cambio de tu dirección. La cara de Alejandro se puso pálida como un fantasma. Se dio cuenta de que estaba atrapado entre dos fuerzas. Por un lado, estaba la justicia calculada con números precisos. Por el otro lado, estaban los despiadados acreedores a los que había estado engañando. Sus manos empezaron a temblar. La navaja se le resbaló de los dedos y cayó al piso.
La inteligencia de un contador no se trata solo de cuadrar libros, se trata de saber cuándo hacer el movimiento decisivo. Alejandro creía que controlaba el flujo de efectivo. No se dio cuenta de que yo había convertido ese mismo flujo de dinero en una soga alrededor de su cuello. La justicia no necesita ruido. Requiere precisión. Alejandro Morales, o cualquier nombre que uses, tu deuda ha vencido. Y el precio que deberás pagar no solo será dinero, será tu libertad y el honor que nunca tuviste en realidad. Unos golpes violentos resonaron en la puerta principal. El colapso de un imperio falso había comenzado oficialmente. Alejandro se quedó mirando hacia la puerta con absoluto terror. Su juego había terminado en una completa humillación. Los golpes en la puerta sonaban como si fueran a hacer añicos el último pedazo de silencio en la casa. Alejandro se quedó paralizado en medio de la sala. Miró hacia el portón, donde las oscuras siluetas de sus acreedores rodeaban la entrada. Luego miró hacia la puerta trasera, donde las luces azules y rojas de las patrullas comenzaban a parpadear. Había calculado el tiempo hasta el último segundo. Jorge, mi abogado, entró con 2 policías. Alejandro Morales, dijo uno de los oficiales, queda detenido por robo de identidad, falsificación de documentos financieros y obtención fraudulenta de propiedad. Alejandro tartamudeó. Están equivocados. Soy Alejandro Macías. Esta es mi casa. Mi suegro está senil. Me está difamando. Di un paso al frente. Puse el expediente original sobre la mesa. Una copia de una orden de arresto de otro estado también estaba ahí adentro. Alejandro Morales, tu verdadero nombre fue borrado del sistema hace 10 años después de un caso de fraude en un estado del norte. No eres Macías. Eres un fantasma financiero. Y hoy ese fantasma tiene que dar la cara. Ximena estaba parada detrás de mí. Ya no estaba llorando. Sus ojos estaban fríos como el hielo. Usaste los nombres de mis hijos para abrir cuentas muertas, Alejandro. Ibas a destruir su futuro. Lárgate de nuestras vidas. Alejandro se dio cuenta de que ya no había vuelta atrás. De repente, corrió hacia la ventana intentando escapar. Pero los oficiales fueron más rápidos. El chasquido metálico de las esposas resonó en la habitación. Para mí, ese sonido era más dulce que cualquier música. Era el sonido de cerrar el libro mayor de una deuda incobrable que había durado demasiado tiempo. Mientras se lo llevaban a la patrulla, Alejandro volteó hacia atrás y me gritó maldiciones. Viejo miserable. Te vas a morir solo en esta casa. Lo miré y sonreí con calma. Puede que sea viejo, Alejandro, pero nunca estoy solo cuando tengo la verdad de mi lado. En cuanto a ti, vas a tener mucho tiempo para calcular en qué te equivocaste durante los próximos años en una prisión federal. La patrulla se alejó. Los acreedores de afuera se dispersaron. El caos terminó. La casa regresó a su estado de tranquilidad. Pero este no era el silencio del sufrimiento. Era el silencio después de una cirugía exitosa. Me senté en mi viejo sillón. Ximena se arrodilló a mi lado y sostuvo mis manos temblorosas. Papá, perdóname. Estaba ciega. Casi te pierdo. Acaricié suavemente la cabeza de mi hija. En la contabilidad siempre hay lugar para los asientos de ajuste, Ximena. Perdimos mucho dinero, pero recuperamos nuestra dignidad. Esa es la mayor ganancia que una familia puede obtener. Afuera en el patio, las rosas de margarita se movían suavemente con el viento de la noche. Alejandro creyó que podía arrancarlas de raíz. Nunca entendió que sus raíces eran muy profundas en esta tierra, así como mi amor por esta familia nunca podría ser sacudido por un engaño barato. La deuda de Alejandro había sido pagada con su propia libertad. La justicia se había impartido con absoluta precisión. Cerré los ojos y sentí una profunda sensación de alivio extenderse por todo mi cuerpo. La autopsia financiera había terminado. Y de las cenizas de la traición, comenzaríamos a construir todo de nuevo. Limpio y honesto. 3 meses después de que se llevaran a Alejandro, mi casa ya no era un campo de batalla. Se había convertido de nuevo en lo que siempre debió ser, un hogar. Alejandro Morales recibió una sentencia de 5 años en prisión por robo de identidad y fraude interestatal.
Ahora tiene mucho tiempo para hacer cálculos dentro de la estrecha celda de una prisión. Yo estaba parado en el jardín mientras la luz del sol de la mañana se extendía sobre las jardineras. Ximena salió sosteniendo 2 tazas de café caliente. Se veía diferente. La agudeza había vuelto a sus ojos, ya no nublados por el agotamiento y la preocupación de alguien que había sido manipulado. Papá, mira, las rosas que plantó mi mamá están empezando a florecer de nuevo, dijo Ximena suavemente. Sonreí. Perdimos una gran cantidad de dinero limpiando el desastre que Alejandro dejó a su paso. Pero en el libro mayor de la vida, fue un gasto razonable. Lo que compramos fue recuperar nuestra paz. Emma y Leo corrían por el jardín riéndose. Ya no los mantenían alejados de su abuelo. Juntos replantamos los rosales que Alejandro alguna vez intentó destruir. Cada nueva planta colocada en la tierra era una promesa de lazos más fuertes. Las familias de verdad sobreviven a las mentiras. Lo único que no puede sobrevivir es la versión falsa que los depredadores intentan crear. Me di cuenta de que, por mucho tiempo, había permitido que la paciencia me convirtiera en un blanco fácil. Había olvidado que proteger tus límites personales también es parte del amor. Nunca dejes que nadie te convenza de que tu amabilidad está pasada de moda. Jorge me ayudó a finalizar el fideicomiso para los niños. Ahora nadie podrá jamás tocar su futuro. Mi patrimonio ya no es un recurso para que otros lo exploten. Es un legado para las personas que más amo. Miré a la cámara como si estuviera viendo directamente a los ojos de todos los que escuchan esta historia. La vida no siempre cuadra como una hoja de contabilidad. A veces enfrentas pérdidas inesperadas. A veces eres traicionado por las personas en las que más confiabas. Si han seguido la historia hasta este punto, significa que mantuvo su atención. Por favor, háganos un rápido favor. Denle me gusta y suscríbanse. Muchas personas ven los vídeos pero nunca hacen eso, y no cuesta nada. Recibirán historias más impactantes todos los días. Pero recuerden esto. La sabiduría y la paciencia son sus mejores armas. Nunca tengan miedo de enfrentar la verdad, por más dolorosa que sea. La precisión los guiará de vuelta. Gracias por caminar conmigo en este viaje para reclamar justicia. Espero que mi historia les dé la fuerza para proteger los valores más sagrados de su familia. Mi nombre es Eduardo, un contador jubilado que nunca dejó de proteger los verdaderos valores de la vida. Hasta luego y nos volveremos a ver en las próximas historias sobre la verdad y la dignidad. Que siempre mantengan en orden su propio balance general de felicidad. La luz dorada del sol cubría la casa. El aroma de las rosas flotaba suavemente en el aire. Todas las deudas habían sido pagadas. Todos los errores habían sido corregidos. Por fin, estaba verdaderamente en casa.